Hola, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar dos opciones más dentro del menú Mesh Display que estuvimos viendo ya en los últimos vídeos. En esta ocasión me voy a centrar en las opciones de Set to Face y Set Vertex Normal. En ambos casos, como de costumbre, que en estas opciones que estamos teniendo dentro del grupo Normals, trabajaremos con las normales de nuestro objeto, pero estas dos herramientas tienen sus peculiaridades. Pero antes de empezar con estas dos herramientas, quiero hacer un pequeño inciso. Cuando estamos trabajando con normales, se están creando un histórico de nodos. Por lo tanto, lo que va a ocurrir cuando estemos aplicando, por ejemplo, un efecto para generar un suavizado en nuestras mallas, va a generar un nodo y cuando nosotros digamos que esas mallas, en lugar de ser suavizadas, deben de ser facetadas, por ejemplo, trabajando con las normales, pues se va a generar un nuevo nodo. ¿Qué es lo que nos recomienda Autodesk sobre el empleo de estas opciones o estas herramientas para trabajar con las normales y la manera de retornar al punto anterior de la aplicación de esto? Bueno, es sencillo. No nos dice que apliquemos el efecto contrario, es decir, si aplico un suavizado, no voy a aplicar un facetado, porque lo que va a ocurrir en esos casos es que pueden darse situaciones en las que el resultado obtenido no sea el esperado. Lo que nos recomienda Autodesk en este caso es, si aplicamos una herramienta que está afectando a las normales de nuestro objeto, si queremos deshacer ese efecto, nos recomienda eliminar el nodo. ¿De acuerdo? Para hacer eso lo vamos a ver mientras estemos trabajando con los ejemplos de hoy para que tengáis una noción de cómo se puede realizar, ¿vale? Pero quiero hacer este inciso porque en los vídeos anteriores no dije nada y es algo que es importante a tener en consideración. Y ahora ya sí, vamos a empezar a ver primero la primera herramienta de estas dos que os he comentado, que es Set to Face. Voy a sacar aquí el panel de opciones y así ya lo tenemos a la vista para trabajar con él en el ejemplo mientras os explico en qué consiste esta herramienta. Esta herramienta en concreto lo que va a hacer es posicionar las normales de los vértices de cada una de las caras que tengamos seleccionadas o del conjunto de todas ellas si estamos trabajando a nivel de objeto, va a orientar esas normales en función a la normal de la propia cara. O bien lo que va a realizar es un desbloqueo de las normales de los vértices de cada cara. ¿De acuerdo? Esto del bloqueo y el desbloqueo, de momento, tenedlo ahí en el radar. Lo vamos a ver más adelante. Dentro del menú Mesh Display existen estas dos opciones y en unos poquitos vídeos vamos a ver qué es esto exactamente. Para poder entender en qué consiste todo esto, sí os voy a dejar una reseña y es que cuando tenemos unos vértices, unas normales bloqueadas, cuando estamos mostrando las normales aparecen en una tonalidad amarilla y cuando no lo están aparecen en una tonalidad verde, ¿vale? He activado las normales para que podamos ver pues la disposición de las normales en esta esfera que tengo en pantalla, ¿de acuerdo? Como podéis ver, todas esas normales, que son normales a nivel de vértice, que también tengo que remarcar, no están bloqueadas, están desbloqueadas, están en una tonalidad verde, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esta herramienta que teníamos aquí, Set to Face, y tenemos dos opciones, un Lock Vertex Face Normals, y esto lo que va a hacer es, ahora mismo, todas estas normales que estamos viendo, digamos que están promediadas, es decir, fijaros que este vértice de aquí tiene caras en todos sus lados, ¿vale? Entonces, cada una de esas caras en ese vértice tiene una normal, ¿vale? O hay una normal en el vértice correspondiente a cada una de esas caras. Es decir, en ese vértice en concreto, este vértice que tenemos aquí, tiene cuatro normales. Esas cuatro normales están promediadas. ¿Qué significa? Que todas están apuntando a la misma dirección. Eso produce un efecto de suavizado en la superficie,
¿De acuerdo? Es decir, nosotros estamos viendo esta esfera suavizada. No se notan las aristas de cada una de estas caras que tenemos aquí porque las normales de los vértices están promediadas y están todas apuntando a un determinado punto por cada uno de los vértices, ¿vale? Cuando marcamos esta opción, lo que va a ocurrir es que por cada una de las caras que tenemos en nuestra geometría, cada vértice va a apuntar su normal de esa cara en la misma dirección. De tal manera que en el momento que nosotros apliquemos esta opción, estas normales que están promediadas van a dejar de estarlo y se van a separar. Y vamos a ver cómo se abren orientadas en función a cada una de las caras que tenemos aquí. Le voy a dar a aplicar y ahí lo estáis viendo, ¿vale? Me voy a acercar para que lo apreciéis y ahí estáis viendo cómo las normales, cada una de ellas, están apuntando en base a cómo está la cara. Voy a deshacer con control Z, ¿vale? La segunda opción que tenemos dentro del panel de opciones de esta herramienta es Match Face Normals. Esto lo que va a hacer es que las normales de cada uno de los vértices van a coincidir directamente con la normal de la propia cara. Aquí simplemente va a producir un desbloqueo de esas normales, pero en esta opción sí va a hacer ese cambio de orientación. Tanto es así que si entramos a nivel de caras, por ejemplo, y tengo estas caras seleccionadas, con esta opción marcada, si le doy a aplicar, aquí no ocurre absolutamente nada. Ahora bien, si yo marco esta opción y le doy a aplicar, fijaros que ahora sí, las normales quedan, digamos, se ha quitado ese promedio y fijaros que toman esa tonalidad amarilla. Están bloqueadas, ¿de acuerdo? Si yo vengo aquí y le doy a aplicar, las desbloquea, pero las deja como están, ¿vale? Como no están promediadas, pues las deja como están, sin bloquear, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre una opción y la otra. De esta manera, al estar estas caras con este efecto dado, cuando vengo a nivel de objeto y salgo, fijaros qué ocurre, que esas caras concretamente aparecen facetadas, ¿vale? Y es por el efecto que está teniendo esta herramienta sobre nuestro objeto, ¿de acuerdo? Lo mismo a nivel de objeto, si le digo que desbloquee todas, fijaros que aquí queda completamente facetado todo esto. Incluso si hubiese tomado esta opción y le hubiera dado a aplicar, sobre todo el objeto habría realizado el mismo efecto con la diferencia de que las normales habrían quedado bloqueadas, ¿de acuerdo? Insisto, no os preocupéis por querer entender cuándo una normal es bloqueada y cuándo no lo es y qué diferencia hay entre ello, porque todavía no lo hemos explicado. Lo voy a explicar en pocos vídeos, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente herramienta, pero antes de ello os voy a explicar cómo borrar el nodo o los nodos que se han generado con las pruebas que hemos estado realizando. En nuestro objeto, en este apartado, en el Channel Box, ¿vale? O el Layer Editor, y aquí abajo en las entradas aparecen los nodos que tenemos correspondiente a nuestro objeto. Este nodo, Polynormal per Vertex, es el nodo que se genera cuando nosotros estamos trabajando con las normales. Si yo aplicara un nuevo efecto sobre las normales de este objeto, se generaría un nuevo nodo adicional, ¿vale? Lo que os comentaba antes, lo que nos pide Autodesk es que si queremos deshacer el efecto que hemos llevado a cabo con esta herramienta, eliminar el nodo. Entonces, con el nodo marcado, vendremos aquí a Edit y aquí en Delete Node tenemos la posibilidad de eliminar. Esto deja el objeto como lo teníamos, ¿vale? Antes de aplicar esta herramienta. Fijaros, todas las normales promediadas, totalmente suavizados, sin ningún problema, ¿vale? Hemos hecho como un control Z, por entenderlo, pero esto nos va a permitir realizar un trabajo con unas normales y después de hacer una serie de operaciones que nos demos cuenta de que las normales no impactan o no afectan o no es lo que queríamos, podemos quitar el nodo de las normales sin impactar en todo el trabajo ya realizado. No tendríamos que ir haciendo control Z muchas veces para deshacer el efecto de las normales, ¿vale? La siguiente herramienta que tenemos es Set Vertex Normal. Esto lo que nos va a permitir es forzar la orientación de las normales en base a un determinado vector.
Tal y como está ahora mismo, tendríamos un vector que está apuntando en el eje X completamente a la dirección 1. Eso significa, si os fijáis aquí abajo, la disposición de los ejes, ¿vale? Todas las normales apuntarán en esa dirección si yo aplico esto. Y ahí lo estáis viendo, ¿de acuerdo? Es una manera de forzar la dirección de las normales. Y esto lo puedo hacer tanto a nivel de objeto como a nivel de componentes, ¿de acuerdo? Voy a deshacer con control Z y lo que voy a hacer es entrar a nivel de componentes. Vamos a entrar a nivel de vértices, por ejemplo. Voy a tomar este vértice de aquí, este de aquí, ese y ese. Estos 4 simplemente, ¿vale? Y voy a aplicar esto. Y fijaros que el efecto solo se está aplicando en los componentes que tengo seleccionados. Con lo cual, bueno, pues tengo este poder o esta facilidad de poder configurar mis normales dentro del objeto tal cual me interese en un determinado momento, ¿vale? Yo ahora podría seguir trabajando, realizando cosas y en un momento determinado puedo entender que el efecto que estaba tratando de producir con las normales no es el adecuado. Aquí vendría a eliminar el nodo, ¿no? Con nuestro objeto seleccionado tenemos este polynormals per vertex que lo podríamos eliminar y de esa manera eliminaríamos el efecto de las normales sin cargarnos nada de lo que hubiéramos podido realizar posteriormente o el resto de nodos que se han generado con nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Este es el funcionamiento de esta herramienta. Solo me queda una cosa que explicar, que es el botón de normalizar. Lo que nos va a permitir es establecer una longitud unitaria por cada una de las normales. Cuando estamos modificando normales podríamos alterar esa longitud y este botón normaliza esa longitud en todas las normales que tengamos seleccionadas o en el conjunto de todas ellas si estamos a nivel de objeto. La longitud unitaria se calcula en base o a partir del desplazamiento de un determinado punto desde el vértice en el que se encuentra, ¿vale? Pero bueno, son cosas que ya iremos viendo más adelante en el curso. No os quiero marear con todo esto. Simplemente quiero que sepáis cómo funcionan estas herramientas, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y trataré de daros respuesta lo antes posible. Y si estás escuchando este vídeo en un idioma que no es español, esos comentarios me los puedes dejar también en inglés o incluso en alemán. Si te gusta la manera que tengo de explicar las cosas, te agradeceré infinito que me dieras un like. Y si no estás suscrito al canal, te voy a pedir por favor que te suscribas, ¿de acuerdo? Recordad, tengo una comunidad de Discord, tenéis el enlace en la descripción de este vídeo y allí podemos hablar sobre estas cosas y sobre otras muchísimas cosas más. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.